Buenas noches, queridos hermanos. Esta clase, primeramente Dios, la quiero dar con mucho cariño y mucho honor a una familia que tuve el gusto y el honor de conocerla no hace mucho tiempo, pero sí con mucho cariño, a la familia Senado, Leilun Ishmat, el señor Jacobo Ben Mari, Ruach Hashem Tenehenu, Began Eden. Que Boreolam lo mantenga muy en alto y cerca del trono celestial, que así sea. Amén. Ken Yehi Ratzon. Be'ezrat Hashem, el día de hoy quiero platicar con ustedes, continuando la sesión de todas las bendiciones que hemos hablado. Hablamos de todos los conceptos de Birkot HaShahar, las bendiciones que decimos todas las mañanas. Habíamos explicado en breve que la bendición significa reconocer la bendición de Dios, reconocer de quién viene esa bendición. Y es muy importante reconocer mínimo 100 veces al día la bendición de Dios en diferentes sectores de la vida. Y hablamos cómo hay que reconocer la bendición de las manos, del funcionamiento del cuerpo, del alma, de la vista, el cerebro, etcétera. Tantas cosas que hemos platicado, la verdad, tan hermosas y tan bonitas, y que es muy importante destacarlas y reconocer esta bendición. Después de haber platicado todas las bendiciones cortas que la persona agradece a Dios por todo ese funcionamiento en el mundo, tanto en el hombre de forma particular como en el mundo en forma general, platicamos que debemos de pedirle a Dios antes de comenzar las peticiones de la amidad. Debemos de pedirle a Dios que nos apegue a la Torah, nos encamine a la Torah, nos apegue a las mitzvot, que no nos lleve al pecado, a la prueba, todos estos temas que habíamos hablado. Y la última clase de las explicaciones en este tema, habíamos comentado el tema que la persona debe de pedirle a Dios, Be'ezrat Hashem, que lo aleje y que lo salve de tantas cosas que pueden dañar a la persona. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado, Boreolam, sálvame todos los días, sálvame de la gente descarada, sálvame que yo no sea descarado, sálvame de un hombre malo, de un amigo malo, de un vecino malo, etcétera. Habíamos platicado de ese tema tan bonito. Hoy quiero platicar con ustedes, continuando un poco la clase de ayer, pero Be'ezrat Hashem Yitbaraj, queremos sintetizar lo que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Birkot HaTorah, la bendición sobre la Torah. Cuando ya terminamos todo lo que hablamos, lo último, antes de empezar nuestro rezo, la última bendición que se le llama Birkot HaShahar, las bendiciones de todas las mañanas, la última bendición, ¿saben cuál es? Sobre la Torah. O sea, le reconocemos a Dios y le agradecemos a Dios la bendición que nos da la Torah. Y eso fue un tema de los que hablamos ayer, la bendición tan grande al tener esa Torah y reconocer que esa Torah es nuestra luz. Esa Torah es la que nos da esa paz y esa tranquilidad. Esa Torah es la que nos da la guía para poder sentir seguridad y firmeza en la vida. Esa Torah que es la sabiduría divina, que se conecta con el alma que también es divina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al unir estas dos cosas juntas? Tenemos la unión con Dios, y al unirte con Dios, ¿qué hay? Todo. Al unirse con Dios hay alegría, hay seguridad, hay firmeza, hay luz. ¿Saben qué significa luz? Claridad. Hay claridad en la vida. Cuántas cosas que necesitamos. Por eso dice el versículo, ayer no lo mencioné, Kiner mitzvah, betorah or. La mitzvah, hagan de cuenta que es como el recipiente donde se pone el agua, el aceite, la mecha. Pero, ¿cuál es la flama, la que ilumina? ¿Cuál es esa luz
que prendes en ese pocillo, en ese lugar donde pones el aceite y la mecha, esa luz es la luz de la Torah. Por eso dice Ner mitzvah. El Ner es la vasija, pero Torah es la luz. La Torah es la que te da esa luz. ¿Y qué tan importante es ese estudio de Torah? Señoras y señores, todos los días bendecimos a Dios y le agradecemos a Dios, o más bien dicho, le agradecemos a Dios la bendición de tener esta Torah. Y esta Torah es la que nos ha protegido, la que nos ha ayudado a mantenernos hasta el día de hoy como Am Israel. Quiero decirles algo que es muy importante y muy básico. No existe el concepto Yehudí más que nada más por esta sagrada Torah. Existe gente que se le llama por su territorio donde él vive y normalmente por el territorio donde él nació. Por ejemplo, el mexicano es por el territorio que él nació. Y aunque se fue a Estados Unidos, él se le llama mexicano por el territorio que él nació. Y si vive ahí después de que nació, pues obviamente que lo tiene en una forma más arraigada. Pero si una persona mexicana se va a otro lugar, se le llama mexicano por el territorio que nació, nada más por eso. Pero posteriormente, la futura generación ya no se le llama mexicano. Las futuras generaciones, ¿qué van a ser? Americanos. Nosotros, queridos hermanos, nos llamamos Yehudim, no porque nacimos en Eretz Israel, ese es el israelí. Yo no nací en Eretz Israel, ni he vivido en Eretz Israel en una forma continua. Viví una época muy pequeña de mi vida. ¿Por qué nos llamamos Yehudim? En el mundo, a donde vayamos, a Argentina, a Estados Unidos, a Europa, en México, a donde vayamos, hay un concepto que se llama Yehudí. Ese concepto de Yehudí, ¿qué representa? No representa por su nacimiento en el territorio, porque yo en el territorio, yo soy Mexican people, y los otros son canadienses, y los otros son argentinos, los otros son brasileños. Entonces, ¿qué me da el título y qué me da el concepto de Yahadut? Lo que le llamamos hoy en día aquí en México la comunidad judía de México. ¿Qué representa ese concepto de judaísmo? La raíz, dice uno de los grandes jajamim, se llamó Rav Hai Gaon, la raíz del concepto judaísmo es la Torah Agdosha. Esa Torah es la que nos ha dado una identidad, es la que nos ha dado hablar el mismo idioma, el mismo concepto. Cuando una persona va a un lugar y va a un Betacneset, no por estar en Canadá, el Betacneset va a ser diferente. Es el mismo. Vamos a encontrar el Ejal, donde está ¿qué? El Sefer Torah. Vamos a encontrar esa Teba, donde está el Hazán. Vamos a encontrar el público que ¿qué dicen? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vamos a encontrar, en términos generales, vamos a encontrar lo mismo, porque todo el concepto del Yahadut, del judaísmo, es la raíz de ese judaísmo. ¿Y el judaísmo qué significa? Nuestra sagrada Torah. Eso es lo que nos une y eso es lo que nos da este título, que no es nada más de nacimiento, no es nada más por nuestros padres, sino es por lo que representamos realmente. Y ese es el concepto real de lo que es el judaísmo. Nuestra sagrada Torah, que nos ha acompañado desde que se entregó en el monte de Sinai hasta el día de hoy. Y le pedimos a Dios que esta Torah no la abandonemos. Le pedimos a Dios que esta Torah la sigamos teniendo cerca de nosotros, que sus valores de la Torah, que obviamente, como ya explicamos, no son valores abstractos de Torah, son los valores de Dios, es la sabiduría divina, es la voluntad divina, el concepto de la Torah hacia nosotros, y eso es lo que hemos llevado hasta el día de hoy. Es
muy interesante ver. Hay una persona, hace unos años, fue a Europa y hizo un viaje en varios lugares de Europa y estuvo en España. Y lo llevaron a varios lugares, como dicen ahí en España, la judería, donde estaban los Yehudim, en varios lugares en España, en Toledo, en Girona, en varios lugares donde realmente hay historia y hubieron grandes jajamim, hubieron grandes comunidades. Al final, cuando llegó aquí a México, ¿qué creen que me dijo? Yo me impacté, Pola, no podía yo creerlo. ¿Qué creen que me dijo Johnny, esta persona? Jajam, vi un knis igualito a como nosotros. Y este knis tiene 800 años. Y tiene Ejal, tiene Tebá, tiene Sefer Torah. ¡Qué increíble! Me dice, fui a lugares donde las mujeres hacían tevilá para la pureza familiar. ¡Ajá! ¡Qué increíble! Hace 700, 800 años. Le dije, la verdad, no lo dejé hablar mucho y lo interrumpí y le dije, 1 minuto. ¿Qué pensaste? ¿Que lo que estamos ahorita haciendo son cosas nuevas? ¿Pensaste que nosotros innovamos acá un Ejal, un Sefer Torah, no, esto es de hace no 700, ni 800, de hace 3300 años. Desde que Dios entregó la Torah, tenemos de generación en generación el Pesaj, tenemos la Masá, tenemos el Kippur, tenemos el Shofar de Rosh Hashanah. ¿Todo eso qué es? La raíz, ¿de dónde es? La Torah. Pero todo realmente sale de nuestra sagrada Torah. No es un invento de hoy en día, como que se impactó. Le dije, no, yo te voy a decir de qué te impactas. Te estás conectando con un pasado de 3300 años. Te estás conectando con un pueblo que ha seguido esta línea durante 3300 años. Queridos hermanos, ¿están entendiendo qué significa conectarme con ese pasado de 3300 años? No innovo, no estoy solo, no estoy inventando cosas nuevas, estoy siguiendo la cadena milenaria de hace 3300 años. Es una cosa, la verdad, que estremece y me da un sentimiento muy especial donde decir, mira a lo que pertenezco, mira a lo que realmente soy, mira qué es realmente mi raíz, qué es mi pueblo. Ese es el concepto, queridos hermanos, de la Torah Agdosha, nuestra sagrada Torah. No son cosas nuevas, no son innovaciones, son realmente cosas que llevamos a cabo de años y años y años y años atrás. Y podemos seguir encontrando mucho más atrás de 1000 y de 1500 y de 2000 años, porque es lo mismo. Somos el pueblo que llevamos a cabo con esta ideología todo el tiempo. Con esto que les estoy explicando ahorita, quiero entrar en detalle en la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es la bendición que decimos, la última de Birkot HaShachar, sobre la Torah. La bendición principal, ¿saben cuál es? Todos los hombres se la saben muy bien. Asher bahar banu mikol ha'amim venatal lanu et torato. Le agradecemos a Dios y reconocemos la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición? Traduzco. Asher bahar banu, que nos escogió mikol ha'amim. De todas las naciones del mundo, Dios escogió ¿a quién? Al Am Israel. ¿Y qué nos entregó? Nos entregó la Torah. Y esa Torah es la visión que hemos llevado a cabo durante 3300 años hasta el día de hoy. Y esa es la misión que seguiremos llevando hasta que llegue el Mashiach Tzidkenu. Y eso es lo que Dios
nos ha dado como algo muy importante, que es, de todo este mundo, te puso a ti como el ejemplo de la presencia divina, como el ejemplo de una línea que sigue 3,300 años, como el ejemplo de algo que no se va a eliminar. Asher Bahar Banu Mikola Amim, que Dios nos escogió de todos los pueblos, de todas las naciones, de Natal Lanu, y nos entregó ¿qué? Et Torato. Nos entregó su Torah. No decimos nos entregó la Torah, nos entregó su Torah. La Torah, queridos hermanos, no es invento de Moshe Rabbeinu en el buen sentido. No es invento de un ser humano. Es la orden y la sabiduría divina. Los grandes conferencistas que tratan mucho con gente que regresa en Teshuvá tienen conferencias maravillosas sobre este tema, demostrando cómo la Torah es celestial, cómo la Torah es sabiduría divina. Ya dijo un goy que sacó un libro que le llamó el Código de la Torah. Es un libro que habla sobre, dentro de este Sefer Torah, cómo se han encontrado escenas que han pasado en el mundo. Y se hace todo por medio de códigos, juntando toda la Torah como si fuera un crucigrama, y poco a poco van encontrando, bajo salteos específicos, haciendo esto o esto, y van encontrando sucesos que han pasado. El último, el doctor Betech, Raham Yitzhak Betech, habló sobre el tema del coronavirus, en qué perashá se encuentra. Está muy interesante, pero es para demostrarle al mundo que la Torah es celestial. Es como, por ejemplo, la Torah dice que hay en los animales, principalmente no en las bestias que viven en la selva, sino los animales domésticos, hay dos señales básicas para que el animal sea kasher. Pezuñas partidas en forma completa, arriba hacia abajo, y que es rumiante. Dice la Torá, normalmente el borrego, el toro, ¿sí?, son pezuñas partidas y es rumiante. Sin embargo, todos los demás animales no kasher, escuchen bien, no kasher, no son ni rumiantes ni pezuñas partidas, como por ejemplo el burro, el caballo, ¿sí? No son ni rumiantes ni pezuñas partidas. Dice la Torá, hay 4 animales, nada más, en todo el mundo que tienen una de las dos. Normalmente, o tienes las dos, o no tienes ni una de las dos. Pero hay 4 animales que tienen una de las dos. Y la Torá te los especifica, para que sepas que estos animales no son kasher, aunque tengan una, porque necesitamos las dos. ¿Cuáles son esos animales? El camello, la liebre, el conejo y el jazir. El camello, la liebre y el conejo son 3 animales, escuchen bien, que son rumiantes, pero no tienen pezuña partida. O sea, quiere decir, cuando tú los ves, no se le ve por fuera la señal, no se le ve. Por dentro es rumiante, pero por fuera no se le ve la pezuña partida. Son 3. Y el cuarto es el jazir. ¿Qué creen? El jazir es el hipócrita, el que presenta sus pezuñas partidas. Dice, yo soy kasher, pero por dentro, a la historia, que Dios nos cuide. Por adentro no sabemos ni qué es. Este no es rumiante. Por eso Barminan, Yani, hablan como un ejemplo de una persona hipócrita como el jazir, porque por fuera demuestra sus pezuñas partidas, pero por dentro no es rumiante. La pregunta está muy clara. De todos los animales que hay en el mundo, no hay más que nada más 4 animales que tienen una de las dos. No han encontrado otro animal. No han encontrado otro animal que tenga una de las dos. No lo han encontrado. La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque el creador del mundo es el que entregó la Torá. Y él es el que te dijo, no hay más que 4. Pero la gente que dice,
que tal vez no es celestial, dice, seguramente vamos a encontrar, pero no han encontrado y no lo van a encontrar. Hay muchas cosas que demuestran de una forma impactante que la Torá es celestial. Regresando al punto, ¿qué bendecimos? O más bien dicho, ¿qué reconocemos la bendición de Dios? Reconocemos que Dios nos escogió de todo el mundo, de todas las naciones. ¿Y qué nos entregó? Nos entregó Torató, nos entregó su Torah, nos entregó su sabiduría divina. Señoras y señores, hay algo y un sentimiento muy especial, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, que quiero platicar con ustedes el día de hoy y que es muy importante sentir esta bendición. Todos hemos subido al Sefer Torah. Todos, Baruch Hashem, hemos tenido el zehut de subir al Sefer Torah. Aparte que esta bendición la decimos todos los días, pero todos hemos subido al Sefer Torah. Vamos a sensibilizar esa bendición que dices al subir al Sefer Torah. ¿Qué bendición dices? Nos escogiste de todos los pueblos y nos diste tu Torah. Vean qué significa nos escogiste de todos los pueblos. Queridos hermanos, hay una historia impactante, una historia muy importante que hay que saberla. De muchas de las historias que ha pasado a Israel, pero hay una historia muy sensible, impactante. Hitler y Shemó. Él cuando empezó su gobierno, cuando en el año 33 él comenzó ya y entró al poder, pues obviamente dentro de sus conferencias y pláticas que hacía, una de las cosas que promovió y estuvo hablando muchas veces es del pueblo judío. El pueblo judío, Bar Minan. Y él destacó en una forma muy importante que el problema principal del mundo son los Yehudim. Y por lo tanto, o los Yehudim o Alemania. Así decía él. O los Yehudim o Alemania. Y él dijo así, voto por Alemania. Y voto para eliminar a esta raza. En una de las pláticas que dio, después de haber platicado este tema, toda la gente se paró y aplaudió. Hay videos sobre eso, ustedes los pueden ver. No justamente de la historia que les estoy platicando, pero sí hay videos donde él hablaba de ese tema, el problema del mundo es el Yehudí, y cómo se paraba la gente y aplaudía. En eso, señoras y señores, atrás, en el escenario, había un Yehudí, Zaken. Había un Yehudí, anciano, un Yehudí, ya de años. Y él también se paró y también aplaudió, así como lo oyen, aparentemente. Se paró y aplaudió. Cuando la gente terminó de aplaudir, este Yehudí siguió aplaudiendo. Siguió aplaudiendo. Entonces Hitler como que percibió que este hombre no dio mucho su voto por lo que dijo Hitler sobre los Yehudim. Se acercó con él y le dijo, escuchen bien, se acercó con él y le dijo, ¿qué no crees que lo voy a llevar a cabo? ¿Qué no crees que soy capaz de hacerlo? Escuchen, Rabotay, la respuesta de este hombre que le dijo a Hitler en ese momento. Dice, quiero que sepas que lo que dices, creo que eres capaz de hacerlo. O sea, que lo quieres llevar a cabo y eres capaz de llevarlo a cabo. Pero quiero que recuerdes que el pueblo de Israel es un pueblo antiguo. Es un pueblo de muchos años, de 3,300 años. Tú no eres el primero que lo odió. No eres el primero que lo quiso destruir. No eres el primero que quiso eliminar al pueblo de Israel. Ya hubieron varios. ¿Y qué crees? Que de cada uno de esos que quiso eliminar al Am Israel, ¿qué crees?
salió una fiesta del Am Israel, los quisieron eliminar, salió una fiesta, empezó a decir, de Paró, quiso eliminar, esclavizar, borrar el espíritu de Am Israel. ¿Y qué salió? La fiesta de Pesaj. Hubo uno que se llamó Amán y también quiso eliminar al Am Israel. Y al final salió la fiesta de Purim. Después hubo otro, ¿sí?, que vino de los Yevanim, de los griegos, ¿sí?, el famoso Antíochus, y también él con sus decretos quiso borrar el espíritu de Am Israel. Y al final salió la luz de Hanukkah. Entonces, pues, yo creo que de todo lo que estás tramando, puede ser, y aplaudo, porque va a salir tal vez una fiesta más en el Am Israel. Cuando veamos que seguimos Hay de Kayam, que seguimos realmente en vida. No me queda muy claro, queridos hermanos, la parte difícil que pasó en la Shoah, el Am Israel. Una parte muy indescriptible y muy difícil, lo que pasaron nuestros hermanos ajeno Ashkenazim principal en la Shoah, Bar Minan, Hashem Ishmor, lo alenu velo alejem. Pero algo muy importante, Rabotai, aquí estamos. Aquí estamos. Asher Bahar Banu, Mikola Amim. Boreolam nos escogió de todos los pueblos. Benatal Lanu et Torato. Y nos entregó su Torah. Y esa Torah sigue y nos sigue acompañando. Y aquí estamos. Am Israel sigue. Hay Bekayam. Quiero contarles, queridos hermanos, en esa Shoah, desgraciadamente, cuando ya estaban nuestros hermanos en una situación muy difícil y muy crítica, viviendo momentos que no sabían qué iba a pasar, no mañana, qué iba a pasar en una hora, qué iba a pasar en media hora. Muy difícil la situación. Llegó la fiesta de Pesaj y el papá se sentó con sus hijos a festejar y a platicar la Agadá de Pesaj. Y ustedes saben que los niños acostumbran a preguntar 4 preguntas. ¿Qué diferencia hay esta noche de todas las noches? Llegó un hijo y le dijo a su padre, papá, ¿te puedo hacer esta noche 6 preguntas? ¿No 4? Le dijo, sí, hijito. Las 4 preguntas, las preguntas de la noche. La masá, el maror, el remojar, el sentarse reclinado. Le dice, hijo, ¿cuáles son las 2 preguntas que tienes de más? Le dijo, papi, el año que viene festejaremos tú y yo Pesaj juntos. El papá respiró y le dijo, ¿y cuál es la 6ª pregunta, hijo? Le dijo, papi, el Am Israel festejará Pesaj el año que viene. Le contestó el papá, sobre la 5ª pregunta, hijo, no lo sé. No sé si vamos a poder festejar tú y yo Pesaj el próximo año. No lo sé, hijo. No sé qué es lo que vaya a pasar. Pero una cosa sí te puedo decir. Am Israel, el año que viene, festejará Pesaj. Y Am Israel no dejará de festejar Pesaj. El pueblo de Israel seguirá festejando Pesaj. Y ese Pesaj que muchos quisieron borrar, ese Pesaj no se va a borrar. Y ese Pesaj va a seguir Hay Bekayam. Ahí está Rabotai. Ahí está Medinat Israel. Aquí estamos, queridos hermanos. Y Am Israel sigue en esa vida. Am Israel sigue con esa trayectoria. ¿Y todo porque es? Por un solo motivo. Porque desde que nos escogió de todas las naciones, desde que nos elogió y nos dijo, somos su pueblo, desde ese momento hasta el día de hoy, hay un pacto que Dios le va a demostrar al mundo entero la existencia divina, porque nosotros tenemos y representamos esa Torah, de Natal Lanu et Torato. Por eso dijo una vez Jajam Abraham Shabbot
en esta época difícil de las 3 semanas entre el 17 de Tamuz, el ayuno que fue la semana pasada, y Tisha B'Av, que es el momento más fuerte de Am Israel, donde todo Am Israel se sientan en el piso y hacemos un luto por todos los acontecimientos que han pasado, por todas las cosas difíciles que ha pasado Am Israel. Pero por otro lado, aquí estamos con todo el Jajam Shabbot, que este Hitler y Shemo, él quiso recopilar Sifre Torot, Ejal, Parojet y varias cosas que representan el judaísmo, los quiso recopilar para formar un museo y para que el mundo sepa que existió un pueblo llamado Am Israel. Y Jajam Shabbot, con llantos, decía en Tisha B'Av, al final el museo fueron ustedes, nosotros, Hineni, aquí estamos, Hay Kayam. El pueblo que ha sido perseguido, marginado, el pueblo que ha sido de alguna manera maltratado, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque nos entregó su Torah. Y esa Torah nos ha mantenido. Ese es el compromiso, vamos a decirlo, entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios, que no nos va a abandonar y que vamos a seguir todo el tiempo esta cadena milenaria. Por eso dice el versículo, Zehor Yemot Olam. Dice el pasuk en Perashat Azinu, dice, recuerda Yemot Olam, recuerda los días del pasado, o sea, recuerda la historia del pasado. Binu, analiza, Shenot, los años, Dor Vador, de generación en generación. Quiere decir, cuando observamos la historia del pueblo de Israel, vemos el milagro tan grande, cómo seguimos en pie, cómo el Shabbat, el Kashrut, la pureza familiar, todo lo que representa y lo que hemos hablado, sigue en pie. Y si no hubiera sido por ese pacto entre Dios y el Am Israel, al entregarnos su Torah, ya nos hubiéramos perdido y ya nos hubiéramos borrado como muchos imperios que realmente ya se borraron. Y estamos acá. ¿Por qué? Porque hay ese pacto. Y eso significa Asher Bahar Banu Mikola Amin, Benatal Lanu et Torato. Queridos hermanos, ¿dónde vemos realmente ese concepto que se llama la apreciación de Dios hacia nosotros? Nuestra existencia, el seguir en pie, el ver cómo llegaron nuestros antepasados a estas tierras de América y formaron todo lo que tenemos el día de hoy. Es impactante, empezaron de la nada, no había en México nada, no había nada. No es que llegaron a Monte Sinai, a Maguen David, no había nada. Ellos lo hicieron todo. Y aquí estamos. Y seguimos con esas fiestas, queridos hermanos. La gente hoy, en esta época, la gente está preocupada. Vamos a estar en los Batei Knesiot, en Rosh Hashanah, en Yom Kippurim. Señoras y señores, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, ahí estaremos, primeramente Dios. Estaremos en los Batei Knesiot, tal vez un poco más divididos, me refiero tal vez no tan concentrados, pero Be'ezrat Hashem, los Batei Knesiot y los Minyanim van a estar en pie, y esas señoras van a escuchar el sonido del shofar, y esos hombres le van a clamar a Dios en ese Rosh Hashanah. Am Israel en eso está pensando, las comunidades en eso están pensando. ¿Cómo le vamos a hacer Rosh Hashanah? ¿Cómo le vamos a hacer en Yom Kippurim? Esto nos ha identificado. Es el mismo Rosh Hashanah de hace 300 años. Es el mismo Kippur de hace 1500 años. No hay ninguna diferencia. Todos nuestros hermanos han pasado el Rosh Hashanah y el Yom Kippurim y siguen y seguimos en pie. Esa es la preocupación de nuestra hermosa Kehilá
las hermosas quejilot que tenemos aquí en México. Esa es la preocupación, ¿cómo vamos a sacar adelante todo esto? Esto es el secreto, queridos hermanos. Este es el secreto. Les voy a hacer una pregunta. Cuando empezó la pandemia, recuerden, un poquito después del día de Purim, empezó todo este concepto aquí en México. Rabotay, la gente ya sabía que no iba a poder pasar Pesaj en los viajes, que no iba a poder pasar Pesaj tal vez en Cuernavaca, como lo hacían mucha gente. La gente sabía que tenía que quedarse aquí en México, tenía que cuidarse. ¿Qué vimos fuera de las tiendas de Emet? ¿Qué vimos? Montón de gente formada para comprar productos de Pesaj. ¿Qué es eso, Rabotay? ¿Qué es eso? Productos de Pesaj. Ahorita, en la pandemia, ¿en qué estás pensando? En Pesaj. Sabes que te vas a encerrar, pero Pesaj vas a guardar. Sabes que te vas a encerrar, pero el Hametz no va a estar en la casa. Van a haber productos que hacerle Pesaj. Los carritos llenos, como si te vas a quedar un mes de Pesaj en la casa. Eso me da risa, pero bendito sea Dios. Ashrehem Israel. Increíble. Mazot, productos, todo lo que se considere que hacerle Pesaj. No vaya a ser que en Pesaj nos llegue a faltar algo. Nadie se puso a pensar, no, pero ahorita la pandemia vamos a permitir. No, todos sabían que tenemos que festejar Pesaj. Eso es Asher Bahar Banu Mikola Amim. Eso significa que Dios nos escogió de todos los pueblos de Natal Lanu y nos entregó ¿qué? Et Torato. Nos entregó su Torah. Ya entendimos, Raquel, su Torah, no la Torah de Dios, sino su Torah, porque esa es la Torah que nos ha mantenido, nos ha protegido, nos ha acompañado y nos ha dado ese sentimiento realmente de lo que valemos delante de Dios. El valor del pueblo de Israel delante de Dios es tan grande, es tan especial, que hasta el día de hoy seguimos con la misma línea de 3,300 años. Asher Bahar Banu Mikola Amim, que nos escogió de todos los pueblos, de Natal Lanu et Torato, y nos entregó su Torah. Queridos hermanos, hay un sentimiento muy especial. Ustedes saben que cuando subimos al Sefer Torah, decimos una verajá antes y una verajá después. Antes de comenzar a leer el Sefer Torah y después de leer el Sefer Torah. ¿Vamos bien, Alberto, en la clase? ¿Vamos en la línea? Eso. Antes de subir al Sefer, verajá. Después de terminar la lectura del Sefer, verajá. Ok. La pregunta es, ¿por qué antes de subir al Sefer, verajá? Y después de subir al Sefer Torah, verajá. La primera, ya la entendimos. Nos escogiste de todos los pueblos y nos entregaste tu Torah y nos das un sentimiento que aquí estamos. Un sentimiento que no hay quien pueda con el pueblo de Israel, en el buen sentido. Me refiero, nadie nos ha eliminado porque tenemos la promesa y tenemos el cuidado de Dios. Y por eso aquí estamos. Pero ¿qué significa la segunda bendición después de haber subido al Sefer Torah? ¿Cuál es la bendición? Raquel, ¿la ubica la bendición o no? Asher Natan Lanu et Torato, Torah Temet, Vehaye Olam Nata Betochenu. Le agradecemos a Dios que nos entregó una Torah, que esa Torah nos da la iluminación de encontrar el camino correcto, de Haye Olam, y la vida eterna, Nata Betochenu. La vida eterna la puso en nuestro corazón, la plantó dentro de cada uno de nosotros. Esa es la segunda bendición. Quiere decir que antes de leer, nos escogiste de todos los pueblos y nos diste tu Torah. Después de leer el Sefer Torah, nos diste una Torah que nos ilumina y nos da la vida, que fue la clase que platicamos ampliamente ayer, que la Torah nos da la vida. Escuche, Rabotay, una explicación maravillosa
y Bezrat Hashem Itbaraj, con un ejemplo, primeramente Dios, con un ejemplo maravilloso de algo que viví hace varios años. Hace varios años estaba con una persona, me pidió un favor, al final resolvimos el tema y me dijo muchas gracias, le dije con mucho gusto, es un placer. Y en eso llegué a la casa y me dice mi esposa, oye, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué? Te mandaron un regalo. O sea, ¿qué pasó? Muchas veces mi esposa no sabe tantas cosas que pasan y ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Le dije, no pasó nada, todo bien. Le dice, a ver, checa el regalo, vi de quién vino, de esta persona que le hice el favor. Dije, caray, hombre, vamos a trabajar bonito, no tengo que estar porque he recibido regalos, ¿sabe? Al final abro el regalo, que es una pluma. Les pido de favor que no se rían de mí, una pluma. ¿Está bien? Me puse la pluma como tipo agradeciendo, le hablé por teléfono y le dije muchas gracias, me dijo que escribas muchas cosas de Torah con esa pluma. ¿Está bien? ¿Qué crees, Johnny? Una pluma. No sabía yo, una pluma. En eso llegué a casa de mi papá, Shiahye, el jueves en la noche, cenamos juntos los jueves, llegué a casa de mi papá, mi hermano el mayor, mi hermano Ezequiel, de repente me ve la pluma y me dice, así me dice, le dije, ¿qué, Y dice, oye, ¿esa plumita de dónde, Me dije, nada, así. La agarré, les vuelvo a repetir, no se rían de mi inocencia, agarré la pluma y le dije, ¿qué? Una pluma. Le dije, ¿qué tiene de especial? Me dice, ¿cómo? ¿De dónde tú con esa pluma, mano? Le dije, pues nada, una persona me la regaló, le hizo un favor, la verdad nunca me esperé. Un detalle, así le dije, un detalle. Me dice, pues dime con quién te juntas para saber, pues, esa plumita está muy agradable. Cuando le dije yo, a ver, ¿qué tiene la pluma? ¿Qué? ¿Cuánto puede valer una pluma? Jack, ¿cuánto puede valer una pluma? Al final me dice, ¿cuánto crees que vale esta pluma? Le dije, ¿cuánto puede valer? Le dije, 200 pesos, 250 pesos. Le dije, ¿cuánto puede valer una pluma? Me dice, te doy 500 por ella, ¿me la das? Le dije, bueno, ya entendí que estoy yo perdido y no sé ni qué me regaló esta persona. A ver, ¿de qué se trata? Explícame. Me dijo, es una Mont Blanc. Yo no sabía que era Mont Blanc, ni sabía de la estrellita de arriba, yo no sabía nada. En esa época la pluma costaba como 2,500 pesos, lo estoy hablando de hace ya muchos años, hoy ya cuesta mucho más. Y me dijo, nada más que sepas lo que estás cargando. Le dije, bueno, está bien, ya entendí que estoy cargando algo muy fino. Le volví a marcar a esta persona y le dije, oye, gracias por el regalo. ¿Qué creen que me dijo? Ya me hablaste, ya me agradeciste, ¿para qué me vuelves a marcar? Le dije, antes te marqué agradeciéndote, me diste un regalo. Ahora ya entendí qué regalo me diste. Ahora comprendí lo que gastaste para darme este regalo. No pensé que gastaste tanto para darme un regalo. Tampoco sabía la firma de la pluma. De alguna manera, gracias. Otra vez, queridos hermanos, antes de estudiar Torah, antes de leer el Sefer Torah, sabemos que la Torah es increíble. Sabemos que Dios nos entregó un tesoro muy valioso, su Torah. Pero cuando ya leímos el Sefer Torah, quiere decir, cuando ya probamos clases de Torah, probamos lo que representa la Torah, probamos lo que nos ha protegido, entendemos lo que nos ha llevado esta Torah hasta el día de hoy, empezamos a conectarnos con el pasado y empezamos a ver de todas las festividades que tenemos, queridos hermanos, las festividades nos conectan con un pasado, que ese pasado nos da mensaje en el presente, ese pasado nos da
entusiasmo, nos da espíritu, nos da optimismo y nos da muchas cosas en el presente. Ese pasado, eso es lo que Dios te ha conectado hasta el día de hoy. Y tú cuando sientes realmente ese regalo, cuando lo vives, y por eso decimos, Asher Natalano et Torato, Torah Temet. Cuando lees el Sefer Torah, te das cuenta que esta Torah es Torah Temet. Es la Torah que te ilumina en el camino original, en el camino que te da espíritu, en el camino que te da formación, en el camino que te da valores, en el camino que te da principios, en el camino que te enseña cómo unirte con una mujer, cómo tener Shalom Bayit, cómo tener unión todos bajo la misma idea, todos caminando en el mismo canal. No hay unos más, no hay unos menos, todos haciendo la voluntad divina. ¿Qué nos entregó Dios? Behayef, Olam, Natá Betujenu. Nos entregó y plantó en cada uno de nosotros eternidad. Plantó algo que se llama hasta el día de hoy Am Israel, el pueblo de Israel. Por eso, cuando Dios le llamó al pueblo de Israel, le llamó Israel, fíjense qué interesante, ¿qué significa? Escuchen bien la palabra Israel en general. ¿Qué significa la palabra Israel? La palabra Israel significa Yashar Kel. Yashar es derechito, ¿sí? Derecho, vamos bien. Derecho, Kel, Dios. O sea, no nos llamaron a nosotros Yeshurun, los que van recto, los que van derecho. ¿Cómo nos llamaron? Israel. ¿Por qué nos llamaron Israel, queridos hermanos? Porque Dios quiso meter su nombre en este pueblo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Aleph Lamed, Kel. Y es la primera que decimos en las 13 conductas de misericordia de Dios. Decimos nosotros, Kel Rahum Behanun. Ese nombre, Kel, significa la fuerza de Dios. Y Dios puso su nombre en este pueblo para enseñarnos que la fuerza de Dios está con nosotros. La fuerza de Dios está en el Am Israel. Y aquí estamos. Estamos presentes. Y Ashar Kel, somos el pueblo que Dios nos enseña rectitud, nos enseña tener una línea derecha, tener una línea correcta, una línea fina. Y por el otro lado, su nombre que está metido y que nos da el sello que cada uno de nosotros como Am Israel lo tenemos muy, muy en el fondo. Queridos hermanos, realmente cuando Dios nos entregó la Torá, dejó en esa entrega de Torá, Dios dejó una huella muy importante en el corazón de cada uno de Am Israel. Y cada uno adentro tiene esa chispa. Cada uno tiene esa llamita de Dios adentro. Y eso es por esa Torá que Dios nos entregó. Y hasta el día de hoy, esa chispa está presente. Y créanmelo, donde menos uno se imagina, la persona de repente le sale solito esa chispa de judaísmo que todos tenemos. Quiero platicarles, en Eretz Israel, en la guerra de los 6 días, había mucha gente que de veras defendió nuestra Medina, defendió nuestro país, Eretz Israel, para que tengamos lo que tenemos el día de hoy. Y todo vino con el favor de Dios. Fue un milagro impactante lo que sucedió. Las estadísticas que habían por un lado y por otro lado, cómo Boreolam nos iluminó. Todos estos soldados que fueron
los representantes de Dios para nosotros, para lo que hoy en día tenemos, Medinat Israel. Había mucha gente que estuvo en esa guerra que desgraciadamente no eran muy Shomer Torah o Mitzvot, no cuidaban mucho Torah o Mitzvot, pero sin embargo, escuchen esta historia, en un barco donde estaban, tipo en el buque de guerra, donde habían tantos Yehudim representándonos en esa época, de repente los bombardearon y tuvieron que saltar al mar. ¿Y cómo se escuchó la voz de tantos de nuestros hermanos? Cuando en el momento sublime necesitas, tú sabes quién está detrás de ti y quién te puede ayudar. Y cuando ellos llegaron a tierra firme, sintieron eso. ¿Pero qué gritaron cuando saltaron? ¿Qué gritaron? Shema Israel. Shema Israel. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ese sentimiento de Shema Israel, el Yehudí lo tiene muy, muy en el fondo. Ese sentimiento de gritar, Dios, sálvame. En el fondo, todo Yehudí sabe cuando necesita a dónde está su dirección y con quién tiene que dirigirse. Y todos al final reconocen y saben en el fondo quién es el que nos ha llevado y el que nos ha protegido hasta el día de hoy. Todos, queridos hermanos, tenemos esa chispa. Todos tenemos esa chispa. Pero no nada más. En momentos críticos nos sale la chispa y sabemos de quién, a quién dirigirnos y de quién dependemos. No nada más en esos momentos, sino también en otros momentos se despierta esa chispa. Queridos hermanos, la famosa historia de de la familia Aguilar en España, en la Inquisición, ¿sí? Don Manuel Aguilar, cuando ellos, desgraciadamente en la Inquisición, mucha gente no pudo soportar dejar sus bienes, dejar negocios, y ellos decidieron tipo convertirse al Nazrut, ¿sí? Pero cuidaban su Yahadut muy, 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 muy por debajo. Y por fuera se hacían presentar como un Notzri, así, normal, normal. ¿Cómo lo cacharon a don Manuel Aguilar? ¿Cómo lo cacharon? Es impactante cómo lo cacharon. Porque alguien se enteró, escuchen bien, que salaban los pollos. Hoy en día las jóvenes, sí, ya no saben qué significa salar el pollo. Johnny se acuerda cómo sus padres salaban el pollo y la carne, porque no nos los vendían de la carnicería el pollo y la carne salada, nos las vendían antes, recién del rastro, nos vendían y en la casa tenían que hacer el salado. Hoy en día ya no conocen ese proceso la gente de esta generación, pero antes la gente salaba el pollo en su casa. ¿Cómo cacharon de que él seguía con su judaísmo? A don Manuel Aguilar salando el pollo. Al final lo agarraron, le hicieron torturas y él no reconocía hasta que al final reconoció. Y en ese momento el verdugo le dijo, te voy a dar una oportunidad, ¿sí? Y le pidió algo, que ahorita no quiero destacar, le pidió algo, lo agarró, lo aventó y dijo, ya me prendiste la chispa de Yehudí, ahora estoy dispuesto a sacrificar el alma por ese judaísmo, ya no voy a hacer algo más en contra de la voluntad divina. Y al final cuentan en la historia, es muy interesante, cómo hubo un temblor en el momento que lo iban a poner en la hoguera, lo iban a quemar, se logró escabullir, se escapó y llegó a Holanda. Pueden ver toda la historia de don Manuel Aguilar, la familia Aguilar de la Inquisición de España. Cuando le prenden al Yehudí la chispa, no tenemos idea a dónde podemos llegar. Pero quiero platicarles una historia
impactante. Quiero decirles que hay muchos viajes que han hecho a Europa, le llaman tipo el viaje de la marcha, ¿sí? La marcha de la vida. Pero en estos viajes enseñan todo lo que pasó a Israel, campos de concentración, desgraciadamente historias muy difíciles que muy sentimentalmente platicar. Escuchen, Nehu, esta historia impactante en la historia de la Shoah. Esto es algo, la verdad, increíble. Jajam Yosef Malech estuvo en uno de estos viajes con uno de los grandes Jajamim que hacen estos viajes, Rav Mordechai Neugershal. Shlita es una persona muy especial. Escuchen, Nehu y Golde, esta historia. Sé que Beni dirigió muchos viajes en la marcha de la vida, como me enseñaron en este video, que esta clase también sea Leilun Ishmato, Bezrat Hashem, de Benzion, Ben Rogelea, primeramente Dios. Y los llevaron y cada lugar donde iban, escuchen, había una historia. Había una historia. De repente, llegaban a lugares y me dijo mi compañero Ham Yosef Malech, querían tomar foto de unos bateknesiot así, viejos de Europa, y el jajam les decía, perdónenme, aquí no vine a tomar fotos, aquí vine a dejar enseñanzas, vine a dejar huellas. ¿Está bien? Dijo la jajam, está bien. Entonces no entraban a cualquier Betakneset. De repente entraron a un Betakneset y dijo el Rab, aquí sí tengo una historia. En este Knis, en este Shul, tengo una historia. ¿No? ¿Cuál es la historia? Escuchen, queridos hermanos, un Yehudí, desgraciadamente, abandonó, vamos a decir, su judaísmo, se casó con una goyá, tuvo 6 hijos. Cuando llegaron los Imachshemam, llegaron los Germanim al pueblito donde él vivía, es muy interesante, todos tenían ellos datos precisos, datos de todos nuestros hermanos. Cuando llegaron allá, lo tomaron a él y se lo llevaron y dijeron, al gueto. Los hijos empezaron a gritar. La esposa empezó a gritar, pero él no es Yid, él no es Yehudí. Y le dijeron, sí es Yehudí. Y dijeron, no es Yehudí. Los hijos decían, nuestro papá ya está viviendo con nosotros en la misma filosofía, en la misma línea, no es Yid. Y ellos decían, sí es. Le dijeron los hijos y la esposa, pregúntenle a los vecinos. Y los vecinos dijeron, Raquel, no es Yehudí. Ellos tenían papeles y dijeron, no es, vamos a ver si no es. Entraron al shul, que les estoy platicando, entraron a ese shul, entraron a ese knis, agarraron los pergaminos del Sefer Torah, desgraciadamente, los tiraron al piso y le dijeron al Yehudí, písalos, desprécialos. Así le dijeron. Y el Yehudí que llevaba años, que había abandonado de alguna forma su judaísmo, en ese momento dijo, no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Le dijeron, te estás jugando el pellejo. Tus hijos, tu esposa y tus vecinos te están defendiendo. Dice, entiendo, pero esto no lo puedo hacer. Esto no lo puedo hacer. Y se lo llevaron a los campos de concentración. El Yehudí, queridos hermanos, la chispa de Yehudí la tiene. Por más lejos que se vaya, la chispa de Yehudí la tiene. Es impactante estas historias que escuchamos, pero eso fue también lo que mi querido amigo Beni se preocupó por nuestros hermanos en Rusia, que estaban en un país comunista, que les habían borrado de alguna forma su judaísmo. Ahí está pensando un Yehudí
en un hermano en Rusia. Queridos hermanos, cada uno vive en su país y cada uno ya vive su vida, mano, ya. Cada uno que se haga bola a saber cómo puede. La respuesta, ¿cuál es? No. Somos la misma raíz. Asher Bahar Banu Mikola Amim de Natal Lanu et Torato. Nos escogió de todos los pueblos y nos dio su Torah. ¿Y qué nos une a todos? ¿Qué nos junta? ¿Y qué nos hace? ¿Y qué nos identifica? Justamente eso. El Torató. La Torah que Dios nos dio. Y eso es lo que llevamos a cabo hasta el día de hoy. Esa es la bendición tan grande que tenemos el día de hoy, que Dios nos entrega esta Torah que nos tiene unidos bajo una misma idea, bajo una misma línea y bajo un mismo corazón. Por eso el pueblo de Israel, todos se consideran uno. Quiero despedirme, queridos hermanos, y quiero preguntarles, si un yehudí en México se equivocó, cometió un error, en los periódicos, ¿qué sale? Judío tal, judío hoy un minutito. Fulano, Beto, fulano, no judío, fulano. ¿Cómo se llama ese fulano? Reubén, por ejemplo. Reubén, punto. ¿Por qué luego destacan Yehudí? Y en el mundo, así es. ¿Por qué? Como me dijo una vez Jajam Asher Zrien, que en el aeropuerto llegó un goy y lo empujó así un poco fuerte y agresivo. Y el Jajam me dijo, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué te hice? Es que ustedes, le preguntó, perdón, ¿quiénes son ustedes? Le preguntó Jajam al goy, ¿quiénes son ustedes? El goy le dice, sí, ustedes los judíos. Le dice, un momentito, ¿tuviste problema con un yehudí? Dice, sí. Dice, ve con él. A mí me involucras y me generalizas y me metes en tu problema. Tu problema con ese yehudí, ¿qué tiene que ver conmigo? La respuesta es, escuchen bien, la respuesta es, todos somos uno. Todos estamos en la misma línea y por lo tanto todos representamos exactamente lo mismo. ¿Y eso que representamos? ¿A qué se debe? Eso se debe justamente porque Dios nos entregó esa Torah. Queridos hermanos, veamos la bendición de la Torah que nos ha protegido. Veamos la bendición de la Torah que nos ha unido y nos ha mantenido como un pueblo durante más de 3,300 años. Y Bezrat Hashem, si vamos a comprender esta bendición de la Torah, primeramente Dios, vamos a tener esa eternidad, porque Am Israel va a seguir Hay Bekayam. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Estamos esperando el momento que llegue el Mashiach, el momento que Be'ezrat Hashem Boreolam va a resucitar a todos los que ya se fueron. Es un tema muy sensible, pero nada más lo toco muy superficial. De Neeman Atale a Hayot Metim, decimos todos los días en el rezo, Boreolam, tú eres fiel y vas a resucitar, y todos aquellos que se fueron los vamos a volver a ver. Queridos hermanos, ningún yehudí se borra, ningún yehudí se pierde. Todos los yehudim los vamos a ver cuando llegue el Mashiach Tzidkenu. Todos los yehudim van a volver a resucitar y vamos a volver a ver a todos aquellos que representaron y van a representar este concepto que se llama Am Israel. Por eso no hay un yehudí que se perdió y no existe un alma que ya no existe. Todas las almas están y en un futuro veremos a todos esos cuerpos. Por eso somos el pueblo que cuando Dios nos entregó la Torah es eterna, porque Dios es eterno. Y escuchen bien, Am Israel es eterno. Por eso mismo justamente, y esa Neshama nunca se va a borrar. Pido por favor, en esta ocasión que me pidió la familia Senado y también voy a hacer para la familia Sositsky que está aquí presente, vamos a hacer Bezrat Hashem lo que le llamamos la Ashkabá.
La Ashkabá quiere decir el Tarhim, para enaltecer el alma Be'ezrat Hashem Yitbaraj de estas dos personas. Si gustan los que están en casa, nos podemos poner de pie. Asher Eish Yeret Adonai, Bemitzvotav Hametz Meod, Tov Shem Mishemen Tov, V'yom HaMavet Miyom Yivaledo, Sof Davar Hakol Nishma, Et HaElohim Yera, Bet Mitzvotav Shemor Kisei Kol HaAdam, Ya'alezu Chasidim Bechavod, V'yiranenu Al Mishkebotav, המרחם על כל בריאותיו הוא יחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של האיש הכשר הנפטר בשם טוב מן העולם כהר יעקב בן מרי בעזרת השם למשפחת סנדו רוח השם תניחנו בגן עדן ובכל בני ישראל שוכבים עמו ובכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון בן אומר אמן. אשר האיש יראה את אדוני para la familia Shoshitsky יראה את אדוני ממצוותיו חפץ מאוד המרחם על כל בריאותיו הוא יחוז ויחמול וירחם על נפש רוח ונשמה של האיש הכשר הנפטר בשם טוב מן העולם כהר בן ציון בן רוחל לאה, como hacemos nosotros los ספרדים, למשפחת סלוצ'יצקי, הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו ובכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Que nada más vean puras alegrías, puras cosas buenas, que estas palabras enaltezcan el alma del señor Jacob Ben Mari, de Mishpahat Senado, y de mi querido Beni Ben Zion, Ben Rogelea, Lea, de la familia Shoshitsky, Ruach Hashem Tanihem, Began Eden. Los quiero mucho, muchas gracias por esta oportunidad de escuchar estas hermosas palabras y que sigamos con el espíritu y saber la eternidad de lo que representa Am Israel. Buenas noches a todos, que descansen, que tengan un sueño placentero y muchos años de vida con salud y bienestar. Amén. Kenia y Ratzon. Amén. Muchas gracias, Jajam. Así que con mucho gusto, Hazak Behemat. Hazak Behemat. Muchas gracias, Jacobito. De que Nehu, con mucho gusto. Golde, todo lo bueno que vean, Bezrat Muchas Hashem. gracias. De que Amadita, todo lo bueno. Isaac, todo lo bueno. Hazak Behemat. Me da gusto. Olga, ¿cómo estamos? Baruch Hashem, Hazak Behemat. ¿Qué tal, Jack? Qué gusto verlos por acá. Beto, también me dio mucho gusto. Gracias. Entraron aquí a la clase. Raquel, me dio mucho gusto que está por acá también. Baruch Hashem, que nos acompaña como siempre. Seata Bishmaya. Alberto Senado, en alegrías, primeramente Dios, junto con vuestra madre, Bezrat Hashem, que nunca les falte, que esté sana y recia. Mañana le mandamos toda la clase, Bezrat Hashem, para que la disfruten, primeramente Dios. Gracias por todo. Con gusto, don Moisés de Túnez, todo lo bueno. Papi, mami, papito y mami. Saludos, Bezrat Hashem. Gracias. Señor Menahem, qué gusto verlo por acá. Bezrat Hashem, como siempre, cada semana, gracias. Todo lo bueno, Gloria, Inisim, Seata Bishmaya. Marcos Turquía, ¿cómo vamos? Baruch Hashem, todo bien, jaja. Qué bueno, me da gusto. Señor Marcos, señor Arzari, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Odul Hashem, Kitov, Hazak Behemat. De cada persona. Hazak Baruch, jaja, muchas gracias por todo. ¿De qué, Isaac? Con mucho gusto. Gracias por la oportunidad. No, Primero, gracias a ustedes. Baruch Hashem. ¿Cómo vamos, Paula? Preciosa No, clase, Jajam, Baruch como Hashem. siempre. Gracias. Hola, Poli. ¿Cómo estás con tu mami? Baruch Hashem, muy bien, gracias. Te la vas a quedar allá, ¿eh? Bueno, disfruta de tu mami. Baruch Hashem, me da mucho gusto. Señora René, ¿cómo está? Señor José, ¿cómo estamos? Gracias. Muy felices de estar en su clase, Rabino. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo va, Mary? ¿Qué tal? Muy bien.